Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el video anterior les mostramos que estábamos en Iraní y salimos a la ruta, hicimos unos 100 kilómetros en dirección hacia el oeste. Ni hablar de la belleza de las rutas que nos mantienen muy entretenidos. Estas rutas con tanto verde, tanta vegetación, no nos permiten aburrirnos ni un instante. Y después de 100 kilómetros llegamos a Itá. Pero unos 3-4 kilómetros antes de llegar nos encontramos con esta belleza que ven atrás mío. Ahí está, el río Uruguay, que es un río que ya visitamos en la provincia de Entre Ríos y ahora lo estamos viendo mucho más cerca de su nacimiento acá en Brasil. El río Uruguay, como ya les habíamos contado en otra oportunidad, en otro video, nace en Sierra Geral, acá en Brasil, y desemboca en el Río de la Plata. Y acá enfrente, exactamente donde estamos nosotros, sirve también de límite entre lo que es el estado de Santa Catarina, que es donde estamos nosotros, y el estado de Río Grande Sur, que es el que está acá enfrente. Recién termino de trabajar. Hoy yo estuve trabajando todo el día en la estación de servicio que tenemos acá al lado y estoy preparando unas brusquetas. Bueno, en realidad ya las preparé. Unas brusquetas con de todo para cenar. Y Juan también ya terminó de trabajar, ¿no, mi amor? Sí, hace rato terminé de trabajar. Para este diseño nos contactó Karina y Daniel. Ellos son una pareja que le querían hacer un regalo a su amigo que cumple 50 años ahora en mayo. A su amigo le gusta andar mucho en moto, así que bueno, me pasó una fotografía de él con su moto, un paisaje. Y así quedó este diseño. Y si vos también querés un diseño personalizado para obsequiarle a alguien, o un diseño para un logo de un futuro viaje, un logo de un emprendimiento, un diseño para estampar una remera o un diseño personalizado para un canal de YouTube, te comunicas con nosotros por Instagram o Facebook Rodando Hacia la Libertad, que Juan te realiza el diseño personalizado exclusivo para vos. Esta ciudad, la ciudad de Itá, tiene una historia muy pero muy interesante porque quedó completamente sumergida por el agua del lago de la usina hidroeléctrica. Los escombros de la antigua ciudad de Itá fueron removidos antes de que se inundara la ciudad con unos 103 kilómetros cuadrados de lago. En 1978 los vecinos se tuvieron que trasladar a Nova Itá, que está a 5 kilómetros de lo que era la antigua ciudad. Miren por favor el tamaño de esta máquina inmensa. Esta máquina fue utilizada para la creación de la planta hidroeléctrica y una vez finalizada la obra en 1999 fue donada por una de las empresas constructoras y quedó aquí como un monumento y está al lado de lo que es la oficina.
Y ahora les vamos a contar la historia. Diego Torres. Miren la imagen de la antigua Itá. ¡Wow! Miren lo que era la iglesia. La antigua ciudad de Itá que existía aquí, que fue derrumbada y mudada a 5 kilómetros de aquí antes de que esto fuese inundado y fuese convertido en un lago artificial. Un dato muy curioso es que cuando derribaron absolutamente todo lo que estaba en esta ciudad, no lograron derribar estas torres, a pesar de que lo intentaron con una retroexcavadora, que luego esa retroexcavadora se rompió y no funcionó más. Luego intentaron tirando con cuerdas y tampoco lo lograron. Y dicen los creyentes que no haber derribado esta torre fue una señal de San Pedro para proteger los objetos que estaban adentro de la torre y también para salvaguardar a la ciudad. Además de esta historia, cuentan los antiguos vecinos que vivían acá en la antigua ciudad, que está sumergida ahora, que antiguamente había un cura en la ciudad de Itá que no era del agrado de los vecinos del pueblo, y que cuando este cura se fue de la ciudad, rezó una maldición sobre la ciudad diciendo que este pequeño pueblo iba a ser tragado por el agua y que iba a quedar completamente sumergido. Curiosamente, meses después sucedió esta inundación y esta creación del lago artificial y el pueblo fue mudado a 5 kilómetros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mito o realidad? Déjenlo en los comentarios, pero qué interesante toda la historia de este lugar, por favor, y qué belleza que es todo su entorno. Hasta tiene un montón de sillas para venir y quedarte sentado mirándolo. Incluso a la noche se encienden luces de colores, así que a la noche también es un espectáculo. Llegamos a la playina de Itá. Lunes, por la mañana, en un pueblo. No hay nadie. Solos. Y encima es fin de temporada, porque estamos a final de marzo, entonces no hay gente. Algo que quiero remarcar, que seguramente estás de acuerdo. Hace 2 meses que estamos en Brasil, pero no habíamos encontrado tanta buena onda como en este lugar. ¡Es cierto! Todos tocan bocina, nos saludan, se nos acercan, nos hablan. Siempre hubo buena onda, pero ahora es como... desbordado. Desbordada. Siempre buena onda acá con nuestros hermanos brasileiros. Estamos completamente solos en este lugar. No está abierto ni siquiera el kiosco.
Esta es la playita. Acá se ve que se alquilan las cadeiras, las reposeras. Acá hay un poquito más de reposeras. El puesto de guardavidas, que no hay nadie. Un catamarán que va a dar la vuelta a las torres. Y el lago. No, pero miren lo que es esta belleza, por favor. Y la tranquilidad. Hay un montón de actividades que se hacen acá en temporada, pero bueno, justo está terminando la temporada, como les decíamos antes, y solamente está funcionando los fines de semana hasta este fin de semana que ya cierra completamente y se termina la temporada. Aquí en Itá también hay un camping, pero además hay muchos lugares para acampar gratis o para pasar la noche en motorhome también gratis y muy pero muy tranquilos. Están todos marcados en Overlander, así que aprovechen si vienen a conocer este lugar porque es uno de los más tranquilos en donde dormimos hasta ahora en Brasil. Vamos a comer unos sándwichitos. Estás comiendo vos. Miren el patio que tenemos hoy. Abajo de la sombrita. El paisaje se apoderó sin preguntarme de lo más bonito que tenía poder encontrarse. Con esta bellísima postal de fondo, estamos muy pero muy felices de haber llegado a Itá, haber conocido este pequeño pueblo tan hermoso por su paisaje, pero además por su historia tan interesante. Así que les agradecemos por haber llegado hasta el final de este video, por habernos acompañado en una nueva aventura. Si te gustó todo el contenido de este video, déjanos un like y un mensajito. Y si todavía no te suscribiste a nuestro canal, suscríbete y empezá a formar parte. Vamos a seguir disfrutando de esta belleza, así que nos vamos a ver pronto en un próximo video. Liberación.